Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo a fondo. El ser humano es un animal social, es decir, vivimos en sociedad, vivimos acompañados de otros que no son solo nuestra familia y gracias a eso hemos pasado de ser la comida más lenta, ni siquiera la comida rápida de la sabana, hasta ser, de una manera u otra, le guste a usted o no como ha sido, la especie dominante en este planeta. Nuestra vida en sociedad, sin embargo, es cuestionada constantemente por personas, ideas y puntos de vista que pretenden exaltar el individualismo, el aislamiento de la sociedad, una sociedad que, por otro lado, nos daríamos cuenta con facilidad casi todos que es la que nos permite vivir. Hace poco me enteré de la existencia de una disciplina dentro de la antropología física que se dedica precisamente a estudiar algunas cuestiones que se han observado en el registro fósil sobre el cuidado de las personas heridas, discapacitadas, débiles. No esta semana, no en estos tiempos, no después de la moral de la Ilustración, sino en el pasado más remoto, en lo que por ahí algún antropólogo al que mencionaremos llamó la prehistoria de la compasión. Y como yo ya me había interesado por este tema, me dio mucho gusto saber que existe en España ahora una sociedad dedicada concretamente a la investigación de los cuidados que los seres humanos nos hemos prestado a nosotros, al altruismo, a la compasión, a la solidaridad, y a través de ella llegué a una de sus miembros fundadores, que es María Edén Fernández Suárez, a quien invitamos para que nos acompañara y conversar sobre el tema. María, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Mauricio, gracias a ti. María Edén Fernández Suárez es doctora en biología, especializada en antropología física. Ha sido profesora en la Universidad de León y en la Universidad de Oviedo, aquí en los vecinos. Es investigadora con numerosas publicaciones, miembro de la Sociedad Española de Antropología Física y miembro fundadora de la Sociedad de Estudios de Bioarqueología del Cuidado, que es precisamente esta disciplina, y una sociedad relativamente nueva, nació en 2022. Es una parte de su currículum, hablaremos de eso más. María, muchísimas gracias y vamos a empezar. Quisiera yo empezar por una cosa que tú manejas como antropóloga. Los seres humanos que no son Homo sapiens son Ujú. humanos. No son semisimios que andan encorvados y se comunican en monosílabos guturales con una visión nebulosa de la realidad. Son humanos como nosotros. Creo que esto hay que entenderlo. Controlaban Sí, el fuego, hacían arte rupestre, cosían la ropa. Y son distintas especies como pueden ser, no sé, especies de pingüinos o de murciélagos o de delfines, pero que son humanos, ¿no? efectivamente son humanos. Todos los que llevan el nombre Homo, que es el nombre del género, todos esos van a ser humanos. Tenemos el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo ergaster, el floresiensis, Georgicus, Heidelbergensis, Antecesor. Hay un montón, porque un montón en los últimos años ha habido un boom de descubrimientos y todos esos son humanos, son homos, igual que nosotros. Sí, a ver, yo conté por allí 21 especies, pero hemos excavado una fracción absolutamente minúscula del planeta. O sea que no sabemos lo que hay por descubrir de especies humanas. No, mira, yo a los alumnos míos les digo, mira, si hubierais hecho esta asignatura en los años 80, lo teníais muy fácil, porque había tres o cuatro, o sea, iba Australopithecus afarensis, que daba lugar al Homo habilis, el Homo habilis daba lugar al Homo erectus, el erectus al neandertal y del neandertal al sapiens. Ah, Hoy, ¿sabes? fíjate, Sí, encima no es ni tan siquiera evolución lineal. esa figurita que tenemos del mono que se va a ir poniendo erguido, Ajá, y que una antropóloga que a mí me cae muy bien, británica, siempre decía, "Pues siempre son hombres". sí. Se multiplicaban por gemación o cómo hacían. Sí. Bueno, Falta. yo ya en las clases he buscado una ilustración, ahora no me acuerdo del nombre del ¿No? autor, pero hay una ilustración que lo hace con mujeres y en los talleres didácticos que doy por pueblos y demás, también lo pongo siempre ese, no pongo el del hombre, pongo el de la mujer. Sí, es que sí, bueno, es muy siglo XIX eso. Pero Sí, todo lo que se diga aquí, todo lo que cuentes tú,
quiero añadir Mm. que lleva como colofón y la gente tiene que poner como colofón en su cabeza. Y siempre que lean o oigan a científicos, hasta donde sabemos en este momento, pero seguimos investigando. Tal cual, Esto es tal cual, fundamental. Bueno, tal hace unas cual. semanas, fíjate, en los comentarios de este canal, alguien me planteó, imagínate que tenemos a alguien que tiene 85 años, es pobre, Sí. no tiene familia, no Mm. ha hecho una aportación a la sociedad relevante, eh, ¿por qué tenemos que cuidarlo? Y yo me quedé y dije, porque lo necesitan, ¿no? Un poco, porque ves que alguien no puede abrir una puerta y se la abres para que pase. Claro. Pero, ¿por qué hacemos esto los seres humanos? Bueno, tú fíjate que no somos los únicos que lo hacemos, porque los chimpancés lo hacen, los gorilas lo hacen, aunque en menor término que los chimpancés, pero digamos que interesa que sobreviva el grupo. Entonces, digamos que es ahí donde nace esa necesidad de empatizar y esa necesidad de ser como altruista, simplemente porque necesitas que el grupo sobreviva. Y por eso todos los miembros del grupo son valiosos. Hoy en día, yo a esa persona también le podría hacer una pregunta. No sé quién es el que te la ha hecho a ti, pero bueno, le voy a plantear otra. Está muy de moda esto de, y a lo mejor es hasta políticamente incorrecto que yo lo diga ahora, está muy de moda el ver gatitos abandonados en la calle y llevártelo para casa, o perros. Em, Ahí no te planteas eso de qué ha aportado este perro o este gato para que yo le ayude y me lo lleve a casa, ¿no? Sin embargo, vemos un vagabundo y no se nos ocurre llevárnoslo a casa. Es como, "Oh, socorro, no sé lo que me va a hacer". Pero, a ver, toda persona, haya tenido descendencia, no haya tenido descendencia, en algún momento de su vida ha aportado algo, aunque solamente sea experiencia vital. Yo recuerdo a mis abuelos y los recuerdo con muchísimo cariño, y la sabiduría que tenían era una sabiduría de la vida, y eso no te lo enseñan en el colegio, no te lo enseñan en una facultad, eso te lo enseña una persona que ya tiene experiencia. Entonces, creo que todo el mundo es válido. Si lo que tú intentas es solamente te cuido si me resultas válido o si me resultas útil, pues creo que esa persona sí resulta útil, aunque solamente sea por la experiencia de vida que tiene y todo lo que te puede enseñar, porque más sabe el diablo por viejo que por diablo. Así de claro. ¿Cómo defines esto que hacen ustedes, que es la bioarqueología del cuidado? A mí me gustó mucho, estuve leyendo cosas, y Jean-Jacques Houbland del Instituto Max Planck habla de la prehistoria de la compasión. El concepto es enormemente sugerente. Insisto, por esa Mm. imagen, incluso una imagen que tenemos torcida de los neandertales, porque uno de los primeros ejemplares que se encontró era un hombre anciano que había sido cuidado por los demás y sí, pues estaba encorvado, como creemos o como nos imaginamos erróneamente a los neandertales. ¿Qué es la bioarqueología del cuidado? Bueno, pues digamos que se basa en estudiar esos restos óseos o fósiles. En el caso de la paleoantropología, pues estudian fósiles. Nosotros estudiamos restos óseos, no han llegado a fosilizar. Pero bueno, estudiamos restos óseos, pues a lo mejor, ya te digo, de la edad del bronce o romanos o visigodos o incluso medievales. Nos da un poco igual. Y lo que hacemos es ver qué patologías tenían. Antes todos los antropólogos nos limitábamos y nos centrábamos simplemente en describir la patología, pero la bioarqueología del cuidado da un paso más allá. Es decir, tiene una patología, pero esa patología está curada, y está curada en un momento en el que o te cuidan o tú no sobrevives. Así que ahí tenemos una evidencia de que existen cuidados en épocas pasadas. Y ahí entra la bioarqueología del cuidado. Digamos que tiene una serie de etapas. Hay una serie de etapas que son 4 principalmente, donde tienes que describir primero un poco al individuo, su contexto,
luego describir un poco la patología que tiene, necesitaba cuidados, qué tipo de cuidados necesitaba y luego tendrás que mirar a ver si esa sociedad se los prestaba o no se los presta. Si tenemos esqueletos con unas fracturas que, lo primero, te han tenido que cuidar o te han tenido que en el momento de tu caída, a lo mejor, o de tu lesión, te han tenido que cuidar. O limpiándote la herida, o entablillándote, porque ya no vamos a decir escayolándote, pero o dándote algún tipo de analgésico de la época para que tú estés mejor. Y si esa fractura en el hueso después suelda y te has quedado incapacitado, porque a lo mejor has quedado con una cojera importante o, no sé, con un brazo que ya no es funcional y has seguido viviendo, porque el hueso se regenera, el hueso crece, el hueso se modifica, has seguido viviendo, entonces esa sociedad ha tenido que hacer algo por ti, porque tú en ese momento ya no eres, como diría esa persona que te comentaba lo de los 85 años, ya no aportabas nada o nada físico, de esfuerzo físico. A lo mejor aportabas otras cosas y por eso eras valioso para esa sociedad y por eso te cuida. No sé si te he respondido, que a lo mejor me Sí, vamos a casos concretos. Y hay dos que tenemos aquí en España, que tenemos en la cima de los huesos. El caso de Sí. Miguelón o Miguelona, que no se sabe si es macho o hembra, este maravilloso espécimen descubierto, tengo la lista aquí, eh, una infección en la cara izquierda producto de una lesión que fue recuperado. Pero no solamente, a ver, los chimpancés a veces se llevan golpes horribles y se cortan un brazo y sobreviven. Sí. Pero por el estado de su boca sabemos que o le premasticaban la comida o no comía. Esto Mm. es un nivel de cuidado enorme para alguien que muere alrededor de 40 años de edad, que en términos de un homo antecesor pues es un montón. Ya es un Bueno, no señor es homo mayor. antecesor, ahí te corrijo. ¿No es? Ah, mami, yo creí que era. No, es que creo que te has liado ahí con Homo antecesor, que era la niña, es una niña, la típica carita ese es Benjamina, Homo sí. antecesor. Y no, esa tampoco es Benjamina, Tampoco. es Heidelbergensis también, igual que Miguelón. Ok. Bueno, Heidelbergensis, a ver, te voy a decir, hasta Está, ahora son llamados preneandertales, pero Ok. hace unos años se llamaban heidelbergensis, ¿vale? Ok. Pero antecesor es otra especie que también es de Atapuerca, de hecho Sí. es el único sitio donde ha aparecido esa especie, en Atapuerca. No ha aparecido en ningún otro sitio más en el mundo. Miguelón es Y ese es el preneandertal. niño. Eso, el Miguelón es un preneandertal que tiene, no sé si 400.000 años, 430.000, bueno, por ahí anda la cosa. Es preneandertal, no es antecesor. Ahora, uno podría suponer que Miguelón, al momento de sufrir su lesión, era un personaje importante en su sociedad, convenía guardarlo, convenía cuidarlo, se le agradecía, pues, quizás servicios prestados previamente, pero entonces iríamos al otro preneandertal, más antiguo todavía, 530.000 años, que es Benjamina. Y Benjamina, que tuvo un problema grave, se llama craneosintostosis, es cuando se le pegan a uno las suturas del cráneo y no puede crecer el cerebro y se Sí, deforma, y hay problemas sí. de conducta y hay problemas cognitivos, y sin embargo la cuidan hasta los 11 años. ¿Allí no era un personaje importante para su sociedad? No, Probablemente. pero también hay que tener en cuenta que son grupos muy reducidos. Entonces, pues ya te digo, cada vida, cada persona dentro de ese grupo es valiosa. Así que entiendo que hicieran todo lo posible por, por cuidarles. Lo que no sé es si la craneosinostosis de Benjamina, que sí que le producía pues una deficiencia psicomotora, mm, no sé si ellos lo apreciaban
Supongo que sí, supongo que sí. Em, y tampoco sé, claro, como estaban todos en la cima de los huesos, ¿no? Ahí tampoco puedes ver esos enterramientos si eran de una forma diferenciada o no, porque el cómo te entierren, la forma de enterrarte, también nos da idea de si eras tratado como igual o eras tratado como una persona más importante o por el contrario, pues estabas relegado a los estratos más inferiores, ¿no? De la sociedad. Mm, pero sí, la cuidaron. O sea, durante toda su vida, porque con esto naces. Es decir, mm, es una enfermedad que hace que el de ella, que era una sutura, lo que tenemos por detrás, la que une el occipital con el parietal, pues se cerró antes de tiempo y la provocó pues bueno, esa dificultad psicomotora. Ahora, Así que, nosotros, yo obviamente me ha llamado mucho la atención tanto el caso de Miguelona Miguelona y Benjamina, porque son de aquí, pero ujú, es un fenómeno que está presente en el registro fósil por todos lados, ¿no? sí, sí, fíjate, eh, ¿has oído hablar del viejo Dezmanisi? No, El cuéntame. viejo es un Homo georgicus y como su nombre indica, Georgicus, pues se encontró en Georgia. Y tiene 1,8 millones de años, de entre 1,6 y 1,8 millones de años, con lo cual es bastante anterior a Benjamina y a Miguelón, son bastante anteriores. Y esa persona tenía la mandíbula, bueno, estaba sin ningún diente, creo que solamente mantenía uno de los dientes. Entonces, en 1,8 millones de años, eh, donde evidentemente el fuego no estaba presente habitualmente en sus moradas, ¿cómo era capaz de alimentarse? Porque eran cazadores, eso tenían, bueno, los restos fósiles de animales que había por allí nos lo están diciendo, entonces eran carnívoros principalmente, comían carne de la que cazaban. Si no tienes una manera de cocinarla para poder ablandarla, alguien que no tiene dientes, ¿cómo se alimenta? Pues se estaba diciendo hace ya muchos años de esto, que, que había alguien de su grupo que masticaba la comida y luego se la daba. Y ese es el Homo georgicus. Busca el viejo de Ezmanisi para cuando tengas tiempo. Lo voy a buscar. El otro caso que conozco es el de Shanidar, Sí, Nandi, que sí, muere, a ver, datos que tengo rápido, mueren a los 40 o 50 años de edad, lo cual es peor que yo ya, mucho, mucho para que ella, sí. con lesiones graves que se habían curado en parte, un golpe al lado de la izquierda de la cara, que probablemente lo dejó ciego y sordo de un lado, un brazo derecho que probablemente se amputó en el cuello, perdón, en el codo, y daños en el pie y la pierna derecha. Eh, ¿Cuándo? ¿Sabemos cuándo empieza? Tú dices que se ve en otros primates un principio de cuidados. Sí, Fuera de los primates tenemos algo similar. pues hombre, cuidados como tal, no sabría decirte, no sabría decirte. Sí que hay mm, ciertos sentimientos, sobre todo de madres cuando pierden a las crías y todas estas cosas, pero que cuando un animal, o bueno, o que se defiendan entre sí cuando son atacados, eso sí, pero cuando un animal es atacado y tiene una herida, yo no conozco ningún caso, que a lo mejor existe, eso a lo mejor los etólogos pueden decirlo, no conozco ningún caso que los animales vayan a una planta, por ejemplo, la mastiquen o la trituren y te la apliquen. Los chimpancés sí lo hacen. Sí que van, buscan una planta, la mastican y luego se la aplican a sus congéneres
que han sido pues lesionados en algún momento por una batalla o por lo que sea, porque ya sabes que los chimpancés son muy agresivos y entonces pues están dando tortas todo el día con los del grupo de al lado. Pero ellos sí que hacen eso, e incluso pues se abrazan y los gorilas también, cuando tienen algún conflicto o tal y o se ven mal, pues se abrazan. Pero esos son primates, claro. Entonces, algún antepasado común a toda nuestra rama, tanto bueno, desde que se divergieron los gorilas por un lado, los chimpancés nosotros por otro, pues tuvimos que tener a lo mejor un antepasado común a todos nosotros que hiciera esto, de Claro, cuidarse. claro. Cuando surge este peculiar comportamiento o estos peculiares sentimientos, siendo tremendamente darwinista, esto no sirve, no aparece si no tiene un valor de supervivencia. Claro, claro. Eh, ¿Y cómo más o menos podemos definir el valor de supervivencia que tiene? Que tiene esto, decías que bueno, el grupo es pequeño y si nos deshacemos de miembros, pues somos presas más fáciles del adversario del otro lado del río o de los depredadores. Pero, Y, sí. no, pero aparte, No solo que seas presa más fácil, sino que de alguna manera el animal ya sabe que si hay pocos individuos en el grupo, tiene una supervivencia menor, simplemente por genética, porque ya no hay tanta variabilidad genética. Eso, claro, no lo sabéis científicamente, pero de alguna manera lo intuyen. Y de hecho hay muchas especies que no se quedan solamente en el grupo, que van, a lo mejor son las hembras las que marchan a otro grupo o son los machos. Entonces, no siempre se quedan en un grupo muy cerrado, porque al quedarte en un grupo muy cerrado, la variabilidad genética es muy pequeña y las enfermedades pueden aparecer con mayor facilidad. La consanguinidad es lo típico de la consanguinidad, ¿no? Aparece con mayor facilidad. Entonces ellos, pues de alguna manera, a lo mejor sabrían que necesitaban tener un grupo grande, no simplemente para defenderse, sino para que sean exitosos reproductivamente. Y a lo mejor es por ahí van los tiros, ¿no? Que necesitan tener más individuos en el grupo por eso. sí, es que es muy fácil ver el pasado y presumir la crueldad, ¿no? Y suponer, estaba enfermo y lo dejaron tirado ahí para que se entretengan los chacales con él mientras nosotros corremos Sí. hacia la cueva. Es sorprendente, y para mí menos, pero para muchas personas muy sorprendente, ver que no es así. Eh, ha habido, yo he visto que tú tienes estudios sobre poblaciones pues, más modernas, tienes un estudio sobre la antigüedad tardía Sí, en Pisuerga, ¿sí? sí. En Y Herrera de entonces, Pisuerga. ¿eh? Sí. En Perdón, Herrera de Pisuerga. eso. Y la pregunta es, en el análisis del registro fósil, y en este caso de los enterramientos, o incluso de la literatura que pueda haber, tenemos constancia de una evolución de esta visión de la solidaridad, del altruismo. A ver, tienes casos donde ayudan, evidentemente, y queda patente, como te digo, en el registro óseo de los esqueletos, pero bueno, tienes casos contrarios donde estás asesinando a tus congéneres y eso es así. Em, Entonces son como los dos pesos de una balanza, ¿no? Por un lado tienes a gente buena que se preocupa de los demás, que les ayuda y que ya, evidentemente, a estas alturas de la vida, ya no nos mueve el sentido de es por el grupo, es por hacer un bien al grupo porque necesitamos un grupo grande. Eso ya no es así hoy en día. Pero tienes luego a la gente mala que intenta hacer daño y lo consigue y no te va a ayudar y te asesina si puede. Entonces, nosotros tenemos, o he visto
las dos vertientes. Y en cuestión de asesinatos veo mucha crueldad, mucha crueldad. No se queda simplemente en el asesinato sin más, sino que a lo mejor puede haber hasta torturas. Entonces ahí ya no te ayudan. Ahí precisamente es todo lo contrario. Eh, porque piensas diferente o porque te llevas mal o por lo que sea. Pero tenemos esas dos cuestiones que tenemos que lidiar con ellas. Así que no sé. No Sí, es sé decir. la Dime, caricatura dime. del angelito y el diablo, ¿no? Sí, Que yo sí, siempre creo que los ángeles ganan porque si no ya nos habríamos aniquilado. sí, Siempre que me dicen que el ser humano es asesino, yo le pregunto a la gente a cuántos ha matado. O cuántas personas ha matado su mamá o su papá. Entonces se horrorizan. ¿No? Pues, claro, ¿cuántos asesinos conoces? Yo soy un hombre viejo y he conocido a 2 asesinos en toda mi vida y he conocido un porrón de gente. sí. A ver, yo creo que por muy mal que estés, o sea, por muy enfadado que estés, ¿cómo se te va a meter, si no tienes algún problema aquí, cómo se te va a meter en la cabeza el matar a alguien? Porque puedes solucionar las cosas de muchas maneras hoy en día. No tienes por qué estar matándole, ¿no? Al otro. Y mucho menos porque, no sé, tengo celos de ti y te mato, o tengo envidia de ti porque tienes yo qué sé, no sé, lo que sea, y también te mato. O porque pienses diferente. No, ahí tiene que haber un algo o que no está bien dentro de la cabeza para llegar a esos niveles de decir, mira, acabo con tu vida. Fíjate, hablabas Pero, de etólogos y yo recuerdo un mm, libro de Conrad Lorenz, que es de los 3 únicos estudiosos de la conducta que han ganado un premio Nobel. sí, Y Conrad Lorenz tenía un libro que se llama Sobre la agresión y entre otras cosas analizaba las inhibiciones que tenemos para matar. Si te digo aprieta un botón y matas a 100, sí, igual lo aprietas, ¿no? Pero si te sí, digo que lo vayas y lo mates con un cuchillo más personal, sí, y los que sí, hacen criminología hablan mucho del sí, asesinato personal, es mucho más difícil, ¿no? Matar a alguien con mm, tus propias manos. Tenemos sí, esas inhibiciones porque tiene un valor de supervivencia el respeto a la comunidad y a la sociedad. sí, Hoy que empezábamos la conversación hablando de personas, ideologías y puntos de vista que exaltan la individualidad y el egoísmo, ¿no? Está este personaje maligno que es Ayn Rand, para ujú. quien el altruismo era un defecto grave de personalidad. Pero esto tiene un valor de supervivencia todavía en la actualidad. Se puede ver desde el punto de vista de la antropología cómo sigue teniendo un valor de supervivencia el altruismo. Hombre, yo creo que hoy en día ya no es por un valor de supervivencia. Yo creo que ya están metidos dentro de nosotros una serie de valores, que ahora ya se llaman valores, y, y digamos que es nuestra propia conciencia, ¿no? Nuestro Pepito Grillo que tenemos aquí, el que nos dice lo que está bien y lo que está mal. No es tanto, yo creo que no es tan instintivo como podría ser antaño. De todas formas, también fíjate, me estaba yo acordando ahora, tenemos a los chimpancés que te decía yo que sí que se cuidaban, pero que son muy agresivos. O sea, los chimpancés, todo conflicto lo arreglan a leches, lo arreglan con guerras. Y sin embargo tenemos a los bonobos que son muy próximos a los chimpancés y ellos es paz y amor, chatines. O sea, es como, no sé, tengo un conflicto contigo, ¿qué hago? Pues te beso o me acuesto contigo y les da igual, hembras con hembras, machos con machos, hembras con machos, da lo mismo. Ellos son cariñosos y todo lo arreglan con cariños y los chimpancés no, los chimpancés zurrándose todo el Y día. es río de por medio, ¿verdad? Chimpancés y Hay bonobos. es solo un río, Es sí, el solo el río río del Congo. Congo. El río Congo y son muy próximos. Es que de hecho tú a lo mejor los ves y como no sepas cuáles son las diferencias de uno y de otro, piensas que son chimpancés los dos, o sea, se parecen Sí. muchísimo. Pues es una Pero bonita metáfora, ¿no? ¿De qué lado del río Congo?
está Sí, usted. sí, sí. Me gusta. Cada uno en un lado. Esta disciplina, esta organización que tienen ustedes, la Sociedad Sí. de Estudios sobre la Bioarqueología del Cuidado, ¿qué objetivo tiene en concreto? Vi que además son fundamentalmente gente, investigadores muy jóvenes. Sí, como sociedad nacimos hace nada, unos meses. Antes estábamos, nos reuníamos y hablábamos de cosas sobre la bioarqueología del cuidado y como ya teníamos, pues bueno, gente de Argentina, gente de España, de Estados Unidos, dijimos, oye, ¿por qué no hacemos una sociedad? Y ya podemos hacer a lo mejor más cosas y hacer cursos o congresos. De momento lo de los congresos está un poco parado, pero sí que hemos hecho cursos y alguna publicación. Y entonces ahora ya estamos abiertos a nuevos socios. La gente puede asociarse, además es súper baratito. No voy a hacer publicidad, pero es súper baratito, súper baratín. Creo que eran 15 euros al año, o sea que fíjate. Eh, y entonces tienes derecho en nuestra web a una sección donde cada uno de nosotros podemos publicar lo que queramos, pero solamente cuestiones sobre la bioarqueología y solamente lo pueden ver los socios, va con contraseña. Y luego, pues nada, el otro día tuvimos nuestra primera reunión así de socios y éramos, no sé si éramos 14 o 15, somos más ya de socios, pero que nos pudimos reunir, no sé si éramos 14 o por ahí. Y es interesante ver cómo ahora pues hay gente que son periodistas, hay gente médicos, aparte de Roberto que es ingeniero, luego están los arqueólogos, las antropólogas, tenemos bastantes antropólogas. Y entonces yo creo que de ahí van a salir cosas súper bonitas y muy positivas porque vamos a ir teniendo como muchos prismas. Porque a lo mejor yo pues digo, vale, yo solo sé de huesos, pero había también gente que era filósofa y entonces nos pueden hablar un poco sobre la moral en esa época en la que estemos estudiando. Así que yo creo que es ir, bueno, sobre todo es conseguir un espacio hispanohablante, porque hasta el momento la bioarqueología del cuidado se hablaba en inglés y entonces nosotros queríamos tener un espacio donde se pudiera hablar en castellano y que todos nos pudiéramos entender y dar a conocer esta disciplina que, bueno, que es bastante novedosa y están, pues, bueno, que tienen mucha importancia últimamente en todas las publicaciones científicas, todas las que haya algo de paleopatología, algunas patologías en los huesos, pues intentan siempre meter un poco sobre la bioarqueología del cuidado. Así que, bueno, te invitamos a ti también, Mauricio, Muy que te probablemente me meta asocies. yo por allí. Una cuestión, mira, la ciencia sabemos que se hace con pasión, se hace con conocimiento, se hace con estudio, se hace con entrega, pero sobre todo se hace con dinero. Sin Mm, dinero no hay ciencia. Y lo estamos viendo ahora en Estados sí. Unidos cuando se están hundiendo programas extraordinarios, simplemente porque les quitas el dinero. Y a mí me Sí. llamó mucho la atención una cosa en tu currículum, y es que eres Mm. investigadora independiente. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo es eso? A ver, cuenta. A ver, bueno, yo soy autónoma, ¿vale? Yo, por ejemplo, mi tesis doctoral yo la hice sin financiación, la hice por amor al arte. Hay gente que dice que no aconseja a la gente hacer las tesis doctorales sin financiación. Yo digo, bueno, pues no sé por qué. En aquel momento, pues a mí me mantenían mis padres, yo quería, yo tenía el afán de saber, el afán de conocimiento. Entonces, estudié sin problema. He hecho muchos estudios también sin financiación, pero claro, llega un momento en el que de algo tienes que vivir. Así que, por una parte, me hice autónoma para seguir estudiando necrópolis en el ámbito, pues, profesional de una antropóloga profesional junto con arqueólogos. Los arqueólogos son los que excavan esas necrópolis o, bueno, a lo mejor imagínate que están haciendo la rehabilitación de una ermita o lo que sea y aparecen restos humanos.
En el caso de que ellos tengan financiación, porque son ellos los que hacen las licitaciones y los que consiguen el dinero, en el caso de que haya dinero, a lo mejor cuentan con un antropólogo o antropóloga para estudiar esos restos. Si no tienen esa financiación, los restos óseos no se estudian. Muchas veces lo que hacemos es bajar el precio, nosotras, porque normalmente somos antropólogas, para poder estudiarlos, porque nos dan muchísima información. Siempre estamos diciendo que no solo los ajuares aportan información, sino que los esqueletos también además es que son los únicos testigos de todo lo que aconteció. Entonces, o sea, no te van a mentir, es lo que había. Si había una epidemia, o si comían bien, o si comían mal, o si trabajaban mucho, todo eso lo vamos a ver. O si se cuidaban entre ellos, todo eso lo vamos a ver. ¿Qué pasa? Que la antropología no da para vivir. Con lo cual yo también soy fotógrafa, ¿vale? Y me dedico a las bodas, bautizos y comuniones, que eso es lo que me da de comer principalmente, y por eso muchas veces pongo lo de investigadora independiente, porque no dependo de nada. La famosa BBC. La L- famosa BBC. Yo La puedo decir razón, que trabajo en la BBC. la razón por la cual yo no me dediqué profesionalmente a la fotografía, Sí. soy fotógrafo, pero no me dediqué profesionalmente porque hay dos cosas que no soporto, los curas y los borrachos. Y entonces, en ese negocio Entonces, hijo mío, yo acabo a hostias entonces, con todo el mundo. Eh, me hiciste pensar en un caso reciente, relativamente reciente, los huesos de Ricardo III, que fueron encontrados más o menos donde se suponía que lo habían enterrado y que la identificación precisamente le hicieron antropólogos físicos que dijeron todo lo que se describe sí, de Ricardo III está presente en la escoliosis, en sus deformidades, etcétera. El pasado no lo empezamos a conocer en serio hasta hace muy poco tiempo, entonces tenemos todo un pasado muy oscuro ajá. que necesitamos que ustedes Sí, nos arrojen luz sobre él, ¿no? ahí sí yo te contará. Hombre, adelante. Mira, yo estudié a Juan II de Castilla, el padre de Isabel la Católica. Y viendo su esqueleto, llegamos a una conclusión, y era que, según la descripción de Juan II de Castilla en las crónicas, pues que no se, vamos, no concordaba nada con la descripción, vamos, con la descripción que nosotros hacíamos después del estudio antropológico. Así que queda ahí un poco la, bueno, la incógnita, porque resulta que a lo mejor, que no es que yo lo diga, ¿eh? Pero a lo mejor esa descripción que nosotros veíamos tras el estudio de antropológico era más parecido a su hijo Enrique IV que a él, que a Juan II. Pero nosotros no vamos a decir nada. No, no se va a Ahí decir queda nada, la pero cosa. así Ahí nos queda vamos la, enterando de ahí queda las la cosa. familias tienen esqueletos en el armario y ustedes son los que Mm. tienen que estudiar esos esqueletos y contarnos las historias. Así que muchísimas gracias. Yo insisto, tienen que contar esta historia porque tienen que contarle a mucha gente que este cuento que les están contando. Entre otras cosas, hablabas tú de los movimientos de poblaciones. Somos Ujú. neandertales, el 2, tres por Sí, ciento, todos los europeos somos neandertales. No es que se sí, sí, unieron a sí. nosotros, no, es que nosotros somos ellos. Sí, Que, es que es eso, no es que se extinguieran, ajá, es que permanecen vivos, parte de ellos permanecen vivos fueron en nosotros. absorbidos. Porque eran inmigrantes. Porque la A ver, historia de la pero humanidad es la historia de la inmigración. Porque todos ven, sí, los europeos al menos, porque tenemos raíces europeas, procedemos de cuántas, 10.000 personas, más o menos. y, y no solamente tenemos ADN neandertal, que también tenemos también denisóvanos. A ver, ha Venezolanos. habido, como digo yo, ha habido un totum revolutum ahí de mezcolinas y de mezcolanzas entre especies. Denisóvanos con neandertales. Neandertales
con Sapiens con denisóvanos. Nos hemos también liado con alguna especie que todavía no se ha descubierto, pero sí que está presente en nuestro genoma un fragmento de ADN que no se sabe de dónde procede. Por lo tanto, todavía quedan especies sin descubrir. Pero bueno, tú ya ves. Yo, mira, te traía aquí lo del clan del oso cavernario. Ajá. Porque sanidad, a ver, estos libros están basados en los neandertales de sanidad. Ajá. Y si te das cuenta, a Hila la crían, en el primer libro la crían unos neandertales. Y ella se cree que es neandertal. Y era sapiens. Entonces, tienen ¿qué cierta sería? base sólida como para leerlo, el clan del oso cavernario. A mí me ha llamado la atención, pero no lo... Sí, y tiene unas descripciones sobre todo de vegetación, de territorio y demás, muy, muy buenas. Te habla de cosas, a ver, yo hace como 20 años que me los he leído, pero te habla de cosas, está bastante bien, está bastante bien, está bastante bien. Sí lo recomendaría, sí. No Pues como ciencia, pero sí, fue un el chiste es primer... que la ficción no traicione demasiado a la ciencia, es lo único, ¿no? Sí, sí. Y descubrir finalmente esos misterios familiares, cuando resulta que el tío Pepe, pues no era el tío Pepe, sino que era hijo de Sí, otro que pasó por allí un día. Ese tipo de cosas que todas las sí. familias tienen, la tiene la Ah, gran familia humana, ¿no? Y hay que claro, reconocerlo y admitirlo. claro. Que no sea la última vez y hablaremos y conversaremos y probablemente nos apuntaremos la Sociedad A de la se vio. Bioarqueología del Cuidado. Muchísimas gracias. A ti, Mauri. Somos mucho más complicados de lo que querríamos. Somos mucho más resultado de una serie de fenómenos que apenas estamos descubriendo. Pero como especie tenemos que reconocernos como especie. Decía Carl Sagan, me parece, que una de las evoluciones de nuestra cultura es pasar de la familia, al clan, a la tribu, al Estado-nación, a reconocer como nosotros a grupos humanos cada vez más grandes, reconocer a toda la región, reconocer a la federación de provincias, reconocernos como... Y que el paso final y necesario es reconocernos como seres humanos, todos, que no hay los otros, sino que somos en el fondo todos nosotros. ¿No cree usted?